San Antonio. En esta ciudad convergen varias culturas. Es increíble cómo en un mismo lugar puedes ver tanta variedad. Desde los nativos americanos, la cultura mexicana, la herencia canaria española, hasta los cowboys y la relación con el viejo oeste. Definitivamente, San Antonio ha sido uno de los destinos más interesantes que he conocido en Estados Unidos. Estoy emocionada por mostrárselos ya. Así que vamos para allá. Me parece surrealista estarme poniendo un abrigo en este video porque no sé en qué momento pasamos de yo quejarme del calor aquí en Houston a tener tanto frío y ahora me oirán quejarme del frío. Cualquiera que nos vea haciendo esa maleta piensa que nosotros vamos a pasar muchos días en San Antonio, pero la realidad es que no tenemos bolsos, ni bolsa, ni mochila, ni nada donde llevarnos nuestras cosas porque regalamos nuestros bolsos. Entonces ayer por la madrugada nos dimos cuenta que solo teníamos la maleta para transportar varias cosas, así que aquí estamos. Bueno, chama, ¿qué te cuento? Llegamos a la casa, al Airbnb donde nos estamos quedando. Un viaje de 3 horas desde Houston hasta acá. Son las 10 de la mañana, es súper temprano porque salimos de Houston justamente a las 7 de la mañana para tener todo el día aquí. Les voy a enseñar la fachada de esta casa porque es muy interesante. No es como tal en el centro de la ciudad de San Antonio, sino más bien es un poquito más en las afueras. Pero estamos a 20 minutos en transporte público del centro y a 10 minutos en carro. Vamos a coger un taxi probablemente, pero mientras voy a caminar un poco la zona porque este barrio es un barrio típico estadounidense o típico así como texano y la casa también, así que se las voy a enseñar ahora rapidito. En este punto en el que estamos, yo creo que ya en este canal hemos visitado yo no sé cuántos Airbnb, yo no sé cuántos hoteles, habitaciones, pero definitivamente esta es una de las más originales, así que se las voy a enseñar. Cuando yo tenga mi propio Airbnb, les prometo que va a ser exactamente igual a este, pero en vez de Elvis Presley, Rihanna. Y es que los dueños de esta casa parece que son fanáticos a Elvis Presley, porque mami, o sea, literalmente la habitación se llama Elvis y todo acá tiene que ver con Elvis. O sea, todo llama, todo. Hay hasta una gigantografía de Elvis allá atrás. En plan, tú estás en esta cama sintiendo que Elvis te observa. Un detalle a mencionar es que todo aquí es completamente original. Bueno, está pintada de roja, pero la madera, las puertas, todo es completamente original. Y las camas son camas antiguas de hierro. Ellos mismos lo mencionan en la descripción de Airbnb. La verdad es que quiero contarle un poco acerca de esta propiedad porque estuve leyendo ayer la misma descripción que sus dueños tienen en Airbnb y me llamó muchísimo la atención y dije, tengo que compartir esta información con ustedes. Bueno, te cuento algo muy curioso de acá en Estados Unidos y es que en las décadas de 1900 a 1940 existía algo llamado casas Sears. Les voy a poner bien las referencias aquí por si yo no lo expreso de la manera correcta. Eran unas casas prefabricadas que se vendían a través de catálogos. Presta atención porque esto está muy interesante. Imagínate que tú eres un comprador de una casa Sears y básicamente a ti te mandaban un catálogo de la casa que tú querías tener. Y luego cuando tú escogías la que más te gustaba, te la mandaban por correo. Es decir, ordenabas un kit que tenía todos los materiales. Cuando digo todos, estoy diciendo literalmente todos los materiales. Madera, clavos, hierro, bueno, todo lo que hace falta para construir una casa, todo lo podías ordenar como cuando compras en Ikea, que te mandan como todo y el manual, pues así básicamente. Ahora, eso te lo mandaban por ferrocarril, imagínate que era un paquetón, no es que te lo vayan a mandar por Amazon. ¿Qué pasa? Que se acostumbraba a que los constructores locales pues te hicieran la casa en el terreno que tú habías comprado. O si tú la sabías armar, también había muchas familias que se aventuraban y la armaban ellos mismos. Era básicamente como armar un rompecabezas, pero un rompecabezas serio porque esta era tu casa. No estamos hablando de un castillito de naipe o ni nada de eso, ¿ok? Concéntrate, pon el clavo donde tiene que ir. No como yo que cuando armo los muebles de Ikea siempre se me queda uno que otro clavo afuera, uno que otro tornillo afuera y digo, bueno, vamos a hacer un apañito, vamos a hacer como que no se quedó. Aquí eso no podía pasar, tenía que estar milimétricamente bien hecho. Bueno, en esos tiempos eso era una forma asequible, conveniente y hasta rápida de conseguir una casa. Y esta precisamente es una de esas. Hoy en día se han convertido en reliquias y son perseguidas hasta por coleccionistas. Entonces, esta casa se construyó en 1918 y actualmente tiene más de 100 años. Historia, mi vida. Y chamas, algo muy interesante que yo les quería mencionar aquí, la gente no tiene rejas. Si te das cuenta, esta casa directamente tú sales y conecta con la calle, pero esto es territorio y propiedad privada de esta casa, como si ves las casas de allá enfrente tampoco tienen rejas, o las de al lado, hay casas que sí, hay casas que no, la verdad es opcional, pero la mayoría de gente no pone como
rejas en su casa o cercas en su casa, porque aquí se respeta mucho el tema de la propiedad privada. Entonces, si esta no es tu propiedad, rara vez una persona pisa eso y se siente como una violación incluso de la propiedad privada, el hecho de que tú, de momento, si vienes caminando por aquí, te metas en esta zona que pertenece a esta casa, y así con todo. Si te das cuenta, a mi alrededor ninguna casa tiene puestos cercas, a menos que sea el patio. En el patio a veces sí como que lo encercan, pero bueno, es algo muy interesante que quería mencionarles de acá de Estados Unidos, que en estos típicos barrios, que por eso es que quiero caminarlo para mostrárselos, en estos típicos barrios como que las casas están así, sin cercas y sin nada. Quería salir a caminar la zona para verlas, como ustedes saben, aquí en Estados Unidos, y sobre todo si es un barrio y si no hay nada turístico o interesante en esta zona, pues no vas a ver a nadie en la calle. Evidentemente, si ves a alguien caminando, está desplazándose de un lugar a otro, pero como que la gente no está en la calle. Lo puedes ver a mi alrededor. Sobre todo me gusta hacer estas caminatas, más que nada para empaparme de cómo sería un vecindario en estos lugares, para ver la fachada de las casas. Creo que tenemos una iglesia justo al lado, nuestra casa la dejamos ahí, y esta es una iglesia que está justo al lado de la casa. Pero bueno, lo que les comentaba, que al final lo que me gusta es como ver la fachada de las casas, ver más o menos cómo son los barrios, si es un barrio seguro. Este lo es, pero bueno, si es un barrio seguro sí salgo a caminar, si no me lo ahorro. Como puedes ver, en esta zona solo se escuchan los pasos de uno cuando camina y los pajaritos cantar. Cualquier cosa, cualquier alteración en el ruido se va a escuchar. Probablemente lo que yo estoy diciendo aquí lo esté escuchando alguien a 5 kilómetros de mí. Hola. Bueno, al final cogimos un taxi. Vamos a Riverwalk. Es precisamente una de las zonas, o la zona principal de acá de San Antonio. Pues está el río, este río lo atraviesan botecitos, aquí hay como un montón de restaurantes y tal. Y vámonos ya, vamos a desayunar, vamos a darle gasolina a este cuerpo, porque yo no puedo hacer un video sin haber comido algo, sin tomar café de nuevo. Se puede tener a tu youtuber. Ya estoy aquí abajo en el río. Paré aquí para comentarles algo sobre el tema que les decías del orgullo texano y estadounidense. Este pedacito es perfecto para ponerte el ejemplo. Mira solamente la lona de las sombrillas, como es la bandera de Texas, pero allá enfrente están colgadas las banderas de Estados Unidos y Texas cada 1 metro, o sea, Estados Unidos, Texas, Estados Unidos, Texas. O sea, no es ponerla una vez, es ponerlas cuantas veces se pueda poner. Estoy caminando por esta zona del río y de verdad es tan diferente la vida de esta ciudad con la vida de Houston, sobre todo en el downtown, porque como puedes ver, esto está lleno de gente. Hay gente caminando, haciendo vida, comiendo, ¿sabes?, afuera de los restaurantes. Obviamente se presta para eso, pero bueno, al final es como la estructura de la ciudad. En Houston es completamente diferente, yo se lo he mostrado. Allá sí que no se sale a caminar, sobre todo en la zona del downtown sí que no hay nada, más que los edificios del downtown, pero no hay nada para hacer en plan así, de salir y sentarte en una mesa afuera, no existe. Y pues es una de las principales cosas que noto de diferencia con Houston, y que, bueno, ustedes saben, personalmente me gusta este tipo de lugares. Tarea obligatoria en San Antonio es probar la comida Tex-Mex, que es básicamente el sincretismo culinario entre la comida mexicana y Texas, básicamente. Entonces, esto que me pedí son unas enchiladas, yo no sabía lo que era, nunca las he probado en mi vida. Veo como frijoles, veo como queso, vegetales, carne, un taco. Yo en mi vida he probado este plato, pero bueno, a mí en general las cosas mexicanas que he probado me han gustado, así que vamos a probar esta enchilada y vamos a ver qué tal. En esto es como queso, es frijoles, ¿no? Lo otro es frijoles. Con frijoles. Yo nunca he probado queso con frijoles, esto es nuevo en mi vida. ¿Sabes por qué yo nunca hago videos probando comida? Porque yo no soy crítica con la comida. A mí me gusta todo. Esto no iba a ser la excepción. Evidentemente la cocina mexicana es riquísima. ¿Esto qué es? Esto es como una tortilla. Es una tortilla, esto es queso. Aquí atrás hay arroz como amarillo, vegetales y pues más queso con carne. Ay, mi madre, qué embarque, caballero. ¿Cuánto de 10? ¿Eh? ¿Cuánto de 10? 10. O sea, sin pensármelo, está muy bueno. Los souvenirs que van a vender aquí son como este tipo de sombreros. Me voy a probar uno. Anita involucrada en la cultura de todos los lugares a donde va. Además, este está súper bonito. Miren los detalles
estos de acá. ¡Wow! ¡Qué lindo, chama! Ay, yo debería en algún momento de mi vida comprarme un sombrero de estos. Sobre todo viviendo en Houston, o sea, voy a pasar totalmente desapercibida. Cualquiera que me vea piensa que tengo un rancho con vacas, caballos, propiedades. No, de verdad que este río es precioso y que la vibra que hay aquí, la verdad es que es muy linda y creo que más de uno se tiene que haber caído porque lo que hay de aquí, ahí no es nada. O sea, imagínate uno venir por aquí medio tinky winky y darte un bañito occidental en el río. Pero hablemos del río y su historia, porque tú sabes que en este canal, cada lugar que pisamos, yo te cuento algo interesante sobre él. Así que suscríbete para seguir conociendo el mundo, ¿ok? Vámonos a 1718, cuando los colonos españoles emprendían la misión San Antonio de Padua. Esta tenía como objetivo convertir a los nativos al cristianismo y todo lo que eso conllevaba. A orillas del río se fundó la villa de San Antonio de Padua y con esto los españoles establecían control y fuerzas en Texas. Que mami, a ver, ubiquemos San Antonio en el mapa. San Antonio no tiene costa, no tiene mar. Entonces para llegar a esta ciudad, pues evidentemente se tenía que llegar a través de los ríos que daban aquí. Deja que te enteres de lo que te voy a contar ahora, no sin que antes le hayas dado like a este video. Verifícalo. Yo me quedo por aquí, por el río, caminando, esperando a que des like. Me gusta. Ok, ya lo diste. Vamos con la historia. Vámonos a las Islas Canarias, concretamente a Tenerife. Desde allá partió una embarcación en 1730 con 15 familias canarias de las diferentes islas. Y es que recuerden que en otro video, que les está apareciendo en pantalla, les conté que habitualmente los canarios emigraban en familia. Así podían poblar el lugar a donde llegar. 6 meses en el mar hasta que llegaron a Texas. Pero el viaje no acababa ahí, ya que en ese entonces, el 9 de marzo de 1931, caminaron 1200 millas desde Veracruz con niños, ganados y sus bienes durante 6 meses más. Les tomó un año desde que partieron de Tenerife llegar hasta aquí y fundar San Fernando de Béjar, justo donde estamos ahora mismo. El envío de colonos canarios formaba parte del conocido tributo de sangre. En resumidas cuentas, esto consistía en enviar 5 familias canarias por cada 100 toneladas de mercancía. Como pueden ver, aquí tienen un monumento hecho a los canarios que llegaron. En total fueron 56 personas y tienen los apellidos de ellos puestos aquí. Esta es la catedral más antigua de todo Texas, siendo construida en 1833. ¿Será? No voy a decir que lo haya dicho mal. Sí, chama, porque Anita muy inteligente y todo, pero yo tengo que tener las notas aquí porque va y se me va un mal dato. ¿Viste? Se me fue. 1731. Sabía que lo había dicho mal. Ok, la catedral fue fundada en 1731 por los colonos españoles, siendo así la más antigua de Texas. Bueno, como todas las catedrales, a lo largo de los años, esta no fue la excepción y se ha incendiado unas cuantas veces y unas cuantas veces la han reconstruido. Chama, yo te lo digo en serio, estúdiate cualquier catedral y siempre te va a salir el mismo dato histórico. ¡Ay! Se incendió. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de las catedrales o de este tipo de edificaciones se construían de madera y allá adentro tú sabes que se prenden una pila de velas, entonces se prenden velas, madera, cortina, reguero, cosa, se incendió la catedral. Entonces ha sido reconstruida varias veces y ha sido por los incendios que ha tenido, como todas las catedrales, tampoco es que eso sea un rasgo único de esta. Cuando estuvimos en New Orleans, les mostré cómo fuera de la Catedral de San Luis había personas haciendo lectura de mano y otros rituales derivados del vudú. Esto básicamente muestra cómo en esa zona se mezclaron ambas tradiciones y religiones. Aquí tenemos un altar a los muertos que refleja perfectamente la influencia mexicana en la zona. Es la primera vez que veo esto en una catedral y es muy interesante cómo los seres humanos somos capaces de fusionar tradiciones, religiones y culturas. Esta es la esencia del sincretismo. Esto demuestra la adaptabilidad y creatividad como sociedad. Esta mezcla ha sido impulsada por la migración, el intercambio cultural y la búsqueda de identidad. Una de las mejores partes de viajar es observar y aprender de esto. Cómo vas perdiendo la mala costumbre de juzgar y empiezas a aprender, a observar. Digo esto porque hace poco compartí videos sobre el Día de los Muertos y no faltó uno que otro carente de conocimiento juzgando dicha tradición y diciendo que eso estaba mal. Y aquí precisamente encuentras eso en una iglesia. Ok, este dato que te voy a dar ahora considero que es uno de los datos más importantes que te voy a dar en todo este video. Hemos caminado yo no sé ya cuánto buscando
un café expreso. En Estados Unidos el café que se consume es el café que te llaman regular. Yo digo café aguado porque es como si tomaras café con agua. Es bastante cantidad de café y yo personalmente no le siento mucho sabor y cada vez que lo pruebo no me gusta. O sea, mira que lo he intentado, mira que yo misma, y ahí está mi esposo para corroborarlo, mira que yo misma como que he tomado ese café y he dicho, tú sabes, tú puedes, te puede llegar a gustar. No me gusta el café regular. Ya llegamos y ustedes saben que hicimos un viaje de mañana, no habíamos tomado café. Nosotros los cubanos necesitamos café en diferentes momentos del día, no solo por la mañana. Ay, chama, hemos caminado todos los alrededores del río, en todos entramos a preguntar si tenían expreso, porque aquí si tú dices café, sírveme un café, lo que te van a servir es el café regular. Tienes que decir explícitamente, sírveme un expreso. Entonces, en todos preguntamos, no tenían expreso, pero bueno, dimos con este lugar y no hay como en todos lados. Habitualmente aquí tú piensas que en todas las cafeterías te van a vender café expreso y no es así. Hay muchos lugares que simplemente no lo tienen y ya. Bienvenidos al Álamo, la cumbre de los monumentos en San Antonio, por su valor histórico, fundado en 1718. Este sitio ha tenido desde uso religioso hasta militar, y es que fue justo aquí donde se llevó a cabo una de las batallas más importantes en Texas. La Batalla del Álamo, ocurrida en 1836 durante la Revolución de Texas, fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas texanas y el ejército mexicano. Los defensores del Álamo fueron fulminados, y aunque perdieron la batalla, se dice que su valentía inspiró a los texanos a continuar la lucha por la independencia, culminando en la victoria en la batalla de San Jacinto. Hoy este lugar hace exposiciones históricas, sirve como iglesia también y es un punto de referencia en todo San Antonio. Si vienes a San Antonio y no estuviste aquí, no estuviste en San Antonio. Tengo pruebas y cero dudas de que los policías de San Antonio, o por lo menos de esta zona, son los mejores vestidos que he visto. O sea, miren qué fachas, hecha, eso se llama ser un policía con un muy buen flow. Miren qué curioso, como en esta tienda de souvenirs te venden como las chapitas que usan los sheriff y tienen diferentes nombres. Olvida todos los souvenirs raros que yo puedo haber visto en mi vida, este definitivamente es único, o sea, caca texana. Habrá que ver si es de una persona o de un caballo o algo. Aquí yo verificando que realmente fuera caca y en efecto sí es. También me encontré una serpiente disecada y algunas arañas y escorpiones. Uy, esto me da un poquito de mala impresión, la verdad. También puedes ver desde el esqueleto de la cabeza de alguna vaca hasta muchísimos cinturones, muchísimos sombreros. Bueno, ustedes saben, una estética muy cowboy. Búsquenme si quieren, pero a mí me parece que los texanos se visten bien. O sea, me gusta como esa estética cowboy. Pero dime algo de tener una hebilla de cinturón con un escorpión adentro. Ahora, una de las cosas que más me fascinó de San Antonio fue descubrir la rica presencia de los nativos americanos en Texas. Y es que las comunidades indígenas han desempeñado un papel crucial en la historia de esta región. Explorar sus tradiciones, historias y su influencia en la actualidad me ha dejado muy intrigada y es un recordatorio de la diversidad cultural arraigada en esta tierra. La conexión con el legado nativo es fascinante y estoy emocionada en profundizar más en este tema en futuros videos. Así que les prometo estudiarlo más y hacerle algo mucho más específico sobre este tema, porque créanme que aquí mucha gente trata de preservar y de tener muy presente sus raíces nativas americanas. Un tema realmente muy interesante del cual hablar. Entré a una tienda donde vendían ornamentos de nativos y era tan bonito. Aquí pueden ver algunos. Este costaba unos $3,600 y no se podía grabar, pero me dejaron tomar fotos, así que aprovecho y les muestro. Tantas vueltas que dimos para terminar en el mismo lugar en el que comimos esta tarde, y déjenme decirles que aquí como entrante te ponen ya directamente esto, o sea, desde que te sientas te ponen esto como entrante y está riquísimo. Ay no, yo estoy disfrutando de verdad. Entonces también te ponen esta agua enorme, que hay lugares donde tienes que pagar el agua, pues bueno, aquí sobra. Y es mi primera vez tomando margarita, aunque parezca mentira, nunca en mi vida he tomado margarita que yo sepa. Vaya, si algún día me dieron una margarita y yo no lo sabía, no sé. Pero yo, personalmente, nunca me pedí una margarita y esta va a ser la primera margarita que voy a tomar en mi vida, así que vamos a ver qué puntuación le doy. Rico, no sé, donde yo estuve todo este tiempo. Bueno, vaya ciudad, me dejó sin palabras, definitivamente valió la pena venir aquí. Estamos más conectados de lo que pensamos cuando indagamos en el origen de las cosas. I fell in love with who I thought you were, someone who'd never wanna see me hurt, but I was fooled.
built a house when we were 21. Now I know I never felt. Oigan, este es el baño de la casa donde nos estamos quedando y quiero mostrarles algunas cosas muy interesantes de este baño. Fotos de unos bisontes y de un oso, eso me llamó muchísimo la atención, la verdad. Pero más que eso, y lo aprovecho para contarles un dato de acá de los Estados Unidos, miren esa colección de patitos que hay arriba, de todos tipos de patitos de hule. Esto yo no lo sabía, pero hace poco me enteré que acá en Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes tu carro en algún parking ahí, y si alguien ve tu carro y le gusta, te deja un patito de hule como regalo. O si tú ves el carro de alguien y te gusta, le dejas un patito de hule como regalo. Entonces no sé si es que la gente anda con patitos de hule en el carro para irlos regalando por ahí, pero es súper curioso y es súper interesante porque hay gente luego que los deja todo en su carro y tiene como su carro lleno de patitos de hule. Entonces me imagino que todos esos patitos de hule sean de eso, y es súper curioso porque luego tienen como formas, sombreritos y cosas muy graciosas. Así que espero que cuando yo tenga mi carro, por favor, déjenme patitos de hule, aunque no sea el mejor carro. Les voy a dar un pequeño recorrido por la casa. Creo que es uno de los Airbnb más bonitos en los que he estado. Siento que esta casa te cuenta una historia. Esta casa se ve que es generacional. Tiene una familia como muy unida, muy conocedora de sus tradiciones, de sus antepasados, de su historia. Y esta casa te habla, esta casa te cuenta algo. Está muy interesante, muy bonita, y es una atracción turística en sí. Bueno, turística, por llamarlo de alguna manera. Es como, en sí, está muy bonito mirarla, caminarla, estar aquí. Aspiro algún día en mi vida tener tantos imanes como esta gente en su refrigerador. Definitivamente en esta casa vive un músico. No tengo dudas y sí tengo pruebas. O sea, y eso es sin contar todas las guitarras que tenemos en la habitación de nosotros. Can't really say what's coming tomorrow. You can only feel the changing weather. One day I'll not call if you were there.